Vamos a empezar grabando. Bueno, ¿cómo surge este tema que vamos a analizar ahora? El tema que vamos a empezar a analizar ahora es el denominado tema de la moneda, el dinero, los medios de pago. Básicamente hoy lo vamos a utilizar como términos análogos, pero no son lo mismo, ni el dinero, ni la moneda, ni los medios de pago. A lo largo de estas charlas que vamos a ir teniendo, vamos a ver que hay distinciones entre cada uno de estos términos y cómo lo trata la economía, el derecho, etc. ¿no? Mi idea cuando empezamos a ver este tema dentro de la materia fue una propuesta que le hice al titular de cátedra a partir de situaciones que veía que me resultaban muy extrañas. En primer lugar, que era un tema que en general no se analizaba dentro de nuestra carrera. En la carrera de grado de Derecho no sé, y tampoco hay muchos posgrados dentro de nuestra casa que lo abarquen, ¿no? Sin embargo, el tema de la moneda es de vital importancia, incluso en el nivel de algo que para nosotros como futuros abogados, etcétera, va a ser cuestión corriente. Por ejemplo, una compraventa. En una compraventa generalmente vamos a tener la tradición de una cosa por moneda, ¿sí? Entonces, me pareció interesante tener algunas charlas sobre el concepto, ¿no?, de la moneda, de dónde surge, cómo se desarrolla y qué implicancias tiene, tanto en la economía como en el derecho. Lo otro, ya es un poco más jocoso, dos cuestiones que me llamaron mucho la atención en la crisis del 2001-2002, ¿no? Por un lado, veíamos a un conjunto de personas reclamando en las calles de Buenos Aires. Yo trabajaba en ese momento en la City, en los bancos, en un banco de inversión, y la gente venía con martillos y golpeaba los vidrios, tiraba piedra, etc. Y no decían devuélvanme mis pesos, decían devuélvanme mis dólares, ¿sí? Y después se abrazaban en la bandera argentina y cantaban el himno. Es muy raro eso, pero era lo que sucedía. Yo, como estaba en un banco de inversión, decía, no, en este banco no, porque no recibimos depósito, vayan al lado a romper todo. Bueno, era una situación que lo mandábamos para otro lugar. Bien, la otra cuestión que me llamaba mucho la atención es que mientras esa gente que tenía algo de dinero encerrado, etcétera, estaba muy nerviosa, infeliz, crispada, del otro lado veíamos en los barrios del Gran Buenos Aires, en los barrios populares de la capital y en el interior del país, gente que iba a los clubes de barrio e intercambiaba, por ejemplo, berenjena al escabeche por unos bonos, y con esos bonos se cortaba el cabello, se hacía las uñas, bueno, un montón de cosas. Eran los clubes del trueque, que renacieron ahora. Si ustedes se fijan un poco, van a ver que hoy por hoy hay nuevamente este fenómeno en las calles digamos, de nuestro país, ¿no? En las plazas de nuestro país. Ahí veíamos que la gente feliz intercambiaba producción personal por servicios a cambio de un bono no firmado por el vicepresidente de la Nación, el presidente de la Casa de la Moneda o del Banco Central, sino por el tesorero y la presidenta del club, que realmente no tenían ningún valor económico, pero les resultaba lo suficientemente creíbles como para realizar transacciones con esos bonitos, ¿sí? Impreso, fotocopiada. Ahora, la moneda legal nuestra repudiada públicamente por la población. Esas dos cuestiones me llamaron mucho la atención, tanto la de el himno nacional pidiendo dólares como la otra, y dije, voy a analizar esto y vamos a tratar de incorporarlo dentro de nuestra materia, ¿no? La materia, en su momento, finanzas y derecho tributario, hoy, en este caso, que me toca dar derecho constitucional económico. Entonces, a partir de ahí, empecé a trabajar el tema financiero, de la moneda, etcétera, y vamos a volcar hoy algunas cuestiones ordenándonos de la siguiente manera. Primero vamos a ver algunos conceptos más teóricos desde la economía y desde el derecho. Me interesa que todo confluya en algún punto, si es posible que esto confluya. Por otro lado, como siempre hemos hecho en este curso,
Primero vamos a ver la Constitución, después vamos a ver las diferentes normas que puedan surgir de ahí, o de tratados internacionales, o de compromisos internacionales de nuestro país, ¿no? Entonces vamos a iniciar la cuestión más conceptual del tema de la moneda, intentando no caer en cuestiones de alguna manera habituales, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones habituales cuando hablamos del dinero y la moneda? Son cuestiones valorativas, ¿eh? Una posición, podríamos decir, más hippie, decir, no religiosa, el desprendimiento del valor de las cosas de valor, largar, sacarnos las pesadas cargas, la moneda es algo, el dinero es algo que envilece a las personas, es una posición, ¿no? La segunda posición, la del típico, digamos, financista de corto plazo, compro un bono a la mañana, lo vendo a la tarde, hago dinero y el dinero hace la felicidad. Creo que ninguna de las dos posiciones es la correcta. ¿Qué es el dinero? Básicamente, el dinero es el resultado del proceso civilizatorio, digamos, de la humanidad. Es un producto de nuestra inteligencia, de nuestras relaciones sociales. Entonces, en ese sentido, no es ni bueno ni malo. Quizás podríamos decir que es algo muy positivo. Por supuesto, como todo lo que hemos creado, muchas veces se transforma en un problema, que crea guerras, que crea enfrentamientos, que crea conductas canallescas, por llamarlo de alguna manera, pero eso no es la culpa del dinero, quizás lo debemos atribuir de alguna manera a esta situación de, como diría Freud, ¿no? Que ustedes no sé si habrán leído un libro pequeño que recomiendo, se llama El malestar en la cultura, ¿no? Que él utiliza... Perdón, profe. Sí, sí. Perdón, ya tenés el micrófono abierto y Cristian también, los dos, Bueno, si no se dieron cuenta. bien, gracias. A ver si se escucha mejor. Perdón, es verdad. Dale, no hay problema. Gracias, Débora. Bueno, Sigmund Freud, en ese pequeño libro que se llama El malestar de la cultura, él se pregunta a principios del siglo XX qué es lo que estaba pasando con la humanidad. Obviamente estábamos frente a guerras mundiales, etcétera, una que había pasado y otra que estaba viniendo. Y dice, bueno, en realidad todas las instituciones son creación del hombre y nunca estamos satisfechos con ellas, y eso nos crea cierta infelicidad. Bueno, podríamos decir con la moneda algo parecido, ¿no? Como civilización ha sido, y ahora lo vamos a ver, un gran recurso haber creado un medio de pago, de alguna manera de facilitador de los intercambios, pero evidentemente algo no nos hace feliz con eso, ¿sí? Bueno, pero el problema no es de la creación, sino de cómo nos comportamos con ello. Y el derecho precisamente está para buscarle mecanismos para que todos los bienes creados por, digamos, por la sociedad, las producciones, etcétera, lleguen de la manera más justa a toda la población. Y después están las injusticias, las cuestiones las inequidades, de las cuales nosotros somos especialistas, todos los que estudiamos derecho. Sabemos que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida con esas cuestiones. Y nosotros somos auxiliares de esas cuestiones. A veces defendemos cosas medio extrañas, pero en general tratamos de aplicar la norma como corresponde. ¿Dudas hasta acá con esta primer introducción, no? Bien, ahora yo me voy a ayudar con un PowerPoint. Vamos a poner... A ver, yo les envié esto creo que ayer, pero me parece que les llegó una versión equivocada. Después lo vamos a mirar bien. Un segundito. Voy a iniciar esta charla. ¿Por qué aparece esto? Ahí está. Con dos frases. Una de Karl Marx, ¿no? Él dice, el amor mismo no ha generado más idiotas que las cavilaciones sobre la esencia de la moneda. Bueno, esperemos que estas reflexiones que voy a tratar de vertir hoy no nos vuelvan, como dice, más idiotas, ¿no? Él lo que plantea es, hay un problema acá, no nos ponemos de acuerdo con qué es la moneda, ¿sí?
Y él va a tener una posición sobre ese particular que no la vamos a ver lamentablemente porque no tenemos tiempo, pero tiene su interés. Y después, una cuestión que hace a la medida funcional de la moneda, o sea, la definición de la función de la moneda. Dice Paul Samuelson, un premio Nobel. Paul Samuelson es una persona, si ustedes pueden leer algo, yo les mandé un par de capítulos de su famoso libro, es alguien muy interesante. Él murió hace un tiempo, como todos los economistas famosos, a los 90, 100 años, no sé por qué viven tanto, pero Paul Samuelson fue una persona que fue alumno de premios Nobel, profesor de otros premios Nobel y fue premio Nobel él. O sea, un caso muy interesante. Por otro lado, ha hecho un libro que es digamos, el manual, no sé si lo tengo a mano acá, no lo veo a mano, pero bueno, que es un manual de economía política, etcétera, que desde el año 1962, creo, hasta la actualidad, uno en moto, se va actualizando año por año. Hay gente que se ocupa, él ha dejado ese legado de actualizarlo. Y esto ha generado que su manual, si uno lo tuviera año por año, podría mostrar la evolución de los últimos 50 años de las ciencias económicas, ¿no? Y lo otro particular de Paul Samuelson, que ha hecho algo que muy pocos profesores distinguidos hacen: dar clases en las primeras materias de grado de los estudiantes, ¿no? En sus universidades, él daba las primeras 2, 3 materias, o sea, las materias base, ¿no? En general, la gente prestigiosa se niega a dar esa materia, quiere dar posgrado, etcétera, pero él decía que era muy importante dar los primeros conocimientos, ¿no? Bueno, dicho esto, él va a hacer un trabajo sobre la cuestión del trueque frente al dinero, ¿no? El valor que ha tenido funcionalmente el dinero. Dice que lo podemos ver, que es más fácil, dice, que exista la necesidad de coincidir que la coincidencia de necesidades. Dice, es como que se encuentren un sastre hambriento y un labriego con trigo suficiente y falto de pantalones. Digamos, el trueque es la segunda parte. El trueque requiere de muchas coincidencias de necesidades para poder producir el intercambio. A partir de la existencia de la moneda, etcétera, esto se ha simplificado. ¿Por qué? Porque uno tiene una necesidad, sabe dónde ir a buscarla y hay alguien que ya tiene un producto para vender a quien se lo vamos a comprar en un mercado, en un tipo de mercado. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Paul Samuelson hace una suerte de deriva histórica del intercambio, ¿no? Al principio dice, era todo trueque. Quisiera hablar 2 minutos sobre el trueque, porque es algo que, como le comentaba hace un rato, en la política social, en las pequeñas cantidades, en pequeñas comunidades, sigue existiendo, ¿sí? Sirve como para pasar el momento, ¿sí? También hay trueque en las grandes empresas multinacionales, cuando, por ejemplo, una empresa de autos envía motores hacia un país y ese país le envía carrocerías y no hay intercambio de dinero en eso, sino que se valoriza cada producto y se compensa por su supuesto valor, ¿no? O sea que el trueque de alguna manera todavía tiene alguna funcionalidad. Sin embargo, es algo que hoy no vemos, ¿no? Pero el trueque tuvo en el pasado, por ejemplo, incluso un valor de garantía personal. Cuando ustedes, por ejemplo, leen algunos libros de antropología, muchas veces en el intercambio entre las tribus había el hijo del cacique se quedaba en garantía de que iba a cumplir la transacción, o quizá las principales víctimas de esto eran las mujeres, donde directamente se entregaban grupos de mujeres a cambio de y como garantía de que la transacción se iba a hacer al fin de un periodo, ¿no? Les recomiendo, si tienen tiempo, un libro de Juan José Saer que se llama El Entenado, es uno de los grandes escritores argentinos, lamentablemente murió cuando estaba
para hacer el Borges II, un gran novelista argentino que se había radicado en Francia, y donde se ve claramente cómo el protagonista es capturado por una tribu, matan a todos menos a uno que quedó como garantía, que es el enterado, digamos, que después lo libera, una historia espectacular. Bien, entonces tenemos esta cuestión de esa función tribal del trueque. Ahora, posteriormente hay un momento del denominado dinero mercancía, ¿no? Era la moneda con un valor intrínseco, ¿sí? Decir, bueno, había tantos gramos de oro, ya ese era un valor en sí mismo y el valor de esa moneda valía por los gramos de oro. Hoy, a los fines del ahorro, tenemos este tipo de, por ejemplo, el sol peruano, hay algunas monedas internacionales que son en oro y que pueden guardarse por su valor mismo y servían como medio de valor, en ese sentido. Había un valor intrínseco en lo que se estaba imprimiendo. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Piensen que si vamos a una historia muy larga, ¿no? Una de las primeras monedas así que se conocen son las monedas que hacía Alejandro Magno como representativas de sus victorias, ¿no? Tenía una victoria militar, si acuñaba una moneda, de un lado tenía su esfinge, digamos, sus rulos, etcétera, en la barba, todo, y del otro lado algún escudo, etcétera. Esa moneda era una moneda de tipo conmemorativa de sus glorias, ¿sí? Sin embargo, tenían un valor intrínseco y al poco tiempo comienzan a intercambiarse, porque esa moneda se repartía entre los soldados, etc. Comienza a utilizarse como una medida de intercambio, por su valor, etc. Hoy tienen un valor enorme, histórico, ¿no? Cuando se encuentran y demás. Bien, pero después tenemos otra etapa que es bastante nueva, no estamos hablando de la prehistoria, que es el llamado dinero papel, ¿no? Es un dinero fiduciario. En sí mismo no tiene un valor por el papel mismo, ¿no? Sino que representa el valor facial, o sea, lo que dice la cara del billete, 1.000 pesos, 500 pesos, etc. Entonces, en este caso ya estamos en una etapa en la cual el dinero es fiduciario, es en base a lo que se cree que tiene como valor. Depende mucho de dos cosas. Por un lado, de la credibilidad de la población en ese papel, pero por otro lado, de la autoridad emisora de ese dinero papel. ¿Se comprendió esto? Bueno, es básicamente lo que vemos hoy comúnmente en el dinero que utilizamos en general, ¿no? Después tenemos el dinero bancario, ¿no? Que es el dinero que los mismos bancos, a partir de sus depósitos, pueden crear a nivel de cheques, etcétera, que se utilizan también para hacer transacciones. Y después tenemos una gran cantidad de diversos medios de pago, que esto podríamos incorporar desde la tarjeta SUBE hasta una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, un cupón, todo lo que nos permita a nosotros generar una transacción, viajar, etcétera, es un medio de pago. Por eso todo lo que vemos son medios de pago. El Bitcoin es un medio de pago moderno, que no está todavía muy estudiado. Yo en otros cursos de estos traía especialistas en Bitcoin y nos hablaban de eso. Ojalá tengamos tiempo y lo vamos a hacer también y charlamos sobre el particular. No me acuerdo que una de las veces, se acordará el doctor Prieto, vino un amigo a hablar sobre un fanático de los Bitcoin y estaban a $5.000. Hoy llegaron a $50.000, ¿no? De alguna manera nos hubiera convenido comprar en ese momento. Bueno, problemas que sucedieron. Pero esa fue una charla, me acuerdo, muy interesante y si podemos la podríamos repetir ya conociendo lo que va pasando en estos días, ¿no? ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bien. Profe, podemos invertir en otras cripto, Ethereum, otras que ya están subiendo igual.
Hay otras. Sí, sí, hoy de alguna manera hay una cantidad de otras monedas que se basan en la misma tecnología del blockchain. Así que bueno, si Dios quiere podríamos hacer una charla sobre eso. Yo tengo una posición particular sobre el futuro de esas monedas, pero esperemos a ver cuando podamos hacerla, si tenemos tiempo. ¿Algún otro comentario hasta acá? Profe, ¿el dinero bancario fiduciario también? Sí, también. Todo eso son nuevos formas de ver el dinero. Repito, los medios de pago, todo lo que nos permita generar una transacción. Repito, la tarjeta sube. Bueno, nada, eso. Cualquier cosa. Sí, Florencia preguntó. Sí, perdón, pero esto Sí, por favor. sería, igual toma las criptomonedas como medio de pago, o sea, sería independientemente de si está regulado o no, lo que está planteando. Sí, totalmente. Más allá de que esté o no regulado. Medio de pago. ¿Está bien? Es un medio de pago. Por eso yo lo quiero englobar en ese concepto. ¿Bien? Me quiere hacer adelantar mi opinión, pero no la voy a decir. Tiene que ver con esto que usted dice de la regulación, ¿no? Se le estaba por preguntar, profe. Bueno, personalmente creo que fatalmente van a la regulación. Digamos, en algún momento van a ir hacia allá. Y quizás después vamos a ver por qué. Bien, ¿cómo ve el dinero la economía, ¿no? La economía clásica, lo más popular, y yo antes de dar otras versiones prefiero entrar por la puerta principal, ¿no? Lo ven por su funcionalidad, el dinero, ¿sí? Como un medio de cambio, ¿sí? Permite, de alguna manera, entregar esos papeles, esos valores por cosas. ¿Bien? ¿Bajo qué? Bajo la preferencia que tengan los clientes de maximizar la utilidad de lo que tienen. Es decir, bueno, son preferencias. Esto es importante decirlo, ¿no? Es como que de alguna manera se inclinan por buscar utilidad en determinados productos. A algunos les gusta el fútbol, van al cable y pagan otros no, van hacia el gasto hacia otra cosa. Es una unidad de cuenta. Esto es muy importante porque retroalimenta lo anterior. Permite que bienes heterogéneos se homogeneicen en un valor, ¿sí? En una cantidad de valores. Esto no es menor porque es lo que nos permite con un mismo bien intercambiar un montón de cosas. Por eso es una funcionalidad realmente muy importante que no encontramos en otras cosas, en la economía, en el mundo, etc. Esta cuestión de la unidad de cuenta, por supuesto que esa unidad de cuenta va a depender del valor que va a comprar le dé a esas cosas. Por ejemplo, en el caso mío, si a mí me muestran un jean, yo no puedo distinguir de qué marca es y me compro cualquier jean. En general, voy a intentar comprarme el más barato, ¿me entiendes? Pero hay gente que dice, no, yo prefiero un jean de tal marca porque, bueno, bárbaro, pero lo va a pagar mucho más. Quizás uno lo ve y parecen iguales. Bueno, en esa cuestión va a estar muchas veces el valor que se le da a bienes aparentemente parecidos. Uno va, qué sé yo, a Gucci, entonces uno no lo puede creer los precios que ve, como dice la canción, ¿no? Gucci o Prada, bueno, van ahí y los precios son mucho más caros y uno dice, bueno, pero aparentemente es lo mismo. Bueno, yo no podría distinguirlo. Hay gente que lo distingue y que tiene el dinero para hacerlo y aparte ve en eso una cuestión de distinción personal. Lo paga porque sabe que anda por la calle con eso y dice, bueno, yo me distingo frente a los demás porque tengo esta marca. Entonces, bueno, eso tiene que ver mucho con la teoría del valor, que no vamos a ingresar porque esta no es una charla de economía, un curso de economía, sino, recordemos, derecho constitucional. Por otro lado, otra funcionalidad importante, acá vamos a entrar en un tema que quizá nos va a dar conversación, sirve para conservar la riqueza. ¿Esto qué significa? Que en principio
uno de nosotros tiene la suerte de ahorrar, entonces puede conservar en valores, en ese valor, los billetes y ahorrar lo que le quedó, esa riqueza. Acá viene toda la cuestión de en qué moneda ahorrar. Todo ese tema lo vamos a ver dentro de una semana, o sea, o la reunión que viene. Vamos a ver que hay veces que la población prefiere ahorrar en la moneda propia y hay otra que prefiere ahorrar en moneda de otro país. ¿Sí? Bueno, sabremos de qué estamos hablando en este momento, ¿no? Entonces, esa cuestión de la conservación de la riqueza pasa a ser muy importante cuando hablemos de moneda. Si alguien quiere hablar, Cristian, no. Bueno, ¿preguntas, comentarios? Bárbaro. Bueno. Perdón, el otro día escuché que somos uno de los países que más dólares tenemos a nivel de ahorro, ¿no? De las personas individualmente. Por habitante estamos 1 o 2 en el mundo. Sí, sí, sí. Con eso está mostrando que este elemento que se llama conservación de riqueza no se está cumpliendo con la moneda propia. Flor. Sí. Pero eso entiendo, por ejemplo, en este caso preferimos, por la poca confianza que hay en nuestra moneda, ahorrar en dólares, pero eso hace que la circulación de nuestra moneda como que sea muy rápida, muy fluida, porque uno tiene 10 pesos que no saben si la semana que viene va a valer lo mismo, entonces se los quiere sacar de encima, y esa misma circulación también genera esta inflación, y entiendo que viene esta falta de confianza. Bueno, todo eso retroalimenta el problema que estamos viviendo, ¿sí? Lo retroalimenta. Lo vamos a ver hoy o el martes. Todo esto que dice Flor, cómo funciona esa circulación dentro de este mecanismo, ¿sí? Yo incorporé una cuarta funcionalidad, que es cuando uno conserva dinero por precaución o por incertidumbre, ¿sí? Muchas veces los sociólogos dicen, uno marca la moneda, marca el ahorro, ¿no? Y dice, bueno, yo tengo una plata para cuando sea viejo o cuando quiera comprarme una nueva casa o cuando quiera... Y tengo otra porción que es por si se enferma mi familia, como un seguro, ¿eh? Si se enferma alguien de mi familia, si tengo un problema, un accidente, ¿eh? Es como que hay una parte que se ahorra por precaución e incertidumbre y se la guarda en un lugar, ¿no? Y hay otra que la tenemos como ahorro inversión, ¿no? Lo tenemos en un banco, ponemos un plazo fijo, un plazo UVA, compramos una acción, compramos un bono, ¿sí? Bueno, entonces esto también tiene que ver, porque aún en sociedades que no esté acostumbrada a un ahorro, lo ahorran en seguros por precaución, se aseguran por un accidente, aseguro de vida, etcétera, etcétera. Piensen, cualquiera de los que estamos acá, ¿no? Que tenga un auto, una casa, hijos y un trabajo, tiene como 5 seguros. Un montón de seguros. Y uno ni se da cuenta porque de golpe sacó un crédito y sin saberlo tiene un seguro de vida atado al crédito. Y también tiene atado al crédito un seguro por si le pasa algo a su casa. Entonces, todo eso tiene que ver con una forma de ahorro por precaución, ¿sí? Y por incertidumbre. Y lo último es algo menos estudiado por el derecho, que es cuando se tiene el dinero como forma de aprovechar oportunidades con lo atesorado. ¿Por qué digo que está menos estudiado? El caso típico de esto es... por ejemplo, la crisis del 2001, donde hubo gente que tuvo su dinero en dólares, lo tuvo dentro de una caja, dentro del corralito, del corralón, ¿sí? Lo tuvo dentro de eso. Entonces, en esos casos pasó lo siguiente, un conjunto de gente que se apuró, que estuvo más rápida, consiguió meter amparos y eso le permitió sacar los dólares. Mientras tanto, quienes no hicieron eso, se le ofrecía algo que vimos hace unos días, que era 1,40 por cada dólar depositado, más el SER,
más algo más, ¿sí? Cuando aquel ahorrista que esperó 10 años con bonos, con lo que sea, contra ese depósito, cuando sacó el dinero tenía más dólares que antes. O sea, uno dice, bueno, finalmente no hubo un perjuicio. Y desde el punto de vista económico, aunque me lo discuta cualquiera, le digo que no hubo ese perjuicio, ¿sí? Porque uno hacía la cuenta y tenía más dólares que antes al cambiarlo. Sin embargo, donde perdía es en el aprovechamiento con lo atesorado. Aquellos que lograron sacar el dinero del corralito tenían verdes en la mano y en un momento de altísima recesión donde no se vendía nada, compraron de todo, compraron terrenos, casas, ¿me comprenden? Tuvieron la posibilidad que no tuvo el que tuvo que esperar 10 años. Cuando el que tuvo que esperar 10 años fue a comprar, ya lo mató la inflación interna más la inflación de los Estados Unidos, que también cuenta. Ellos también tienen inflación, no es cierto que no tengan. Poquito, 1%, 2%, en 10 años es un 20%. No es menor, ¿me comprenden? Bueno, todo eso de movida se perdió. Entonces ahí tenemos esta cuestión de la imposibilidad que tuvo un sector de la sociedad de aprovechar esa oportunidad. Y esa oportunidad se aprovecha cuando uno tiene la plata en la mano, ¿sí? De golpe, uno está caminando y dice, qué buen ambo, traje, etcétera, que me puedo comprar. Voy, dice, con tarjeta Visa, 20% de descuento. Yo tengo una Mastercard, ¿no? Me dice, no, era con Visa. Bueno, no pude aprovechar. En esa situación es muy importante. Alguien quiso decir algo, ¿no? Bueno, listo. Entonces, esas cuestiones del aprovechamiento son también importantes, pero en el derecho no está claro cómo compensarlas. Bien, dudas hasta acá. Estamos viendo la funcionalidad del dinero en la economía. Esta definición, repito, que tiene en cuenta los aspectos de la utilidad del dinero y por eso lo valoriza. Y bueno, nos sirve para todo esto, es útil por esto. Sin embargo, hay otras teorías, ¿sí? Que son teorías que van más hacia el valor institucional del dinero. El dinero no es solo una cosa que nos sirve para intercambiar. No se mide solo por su utilidad, sino como por su potencia social. ¿Qué quiero decir con la potencia social? Por todos los valores que están alrededor de la palabra dinero. El dinero da prestigio, no cabe duda. El que tiene dinero, doctrina Mirta Legrand, si te ven bien, si te ven mal, esas cuestiones, bueno, eso paga. Y eso tiene un impacto en las relaciones sociales. El dinero da poder. Quien tiene dinero para hacer una gran campaña electoral tiene más chances, no digo que las tenga todas, de ganar una elección y acceder al poder. Entonces, el dinero tiene muchas aristas alrededor del mero intercambio. Bueno, estas cuestiones lo ve otras teorías que amplían desde un punto de vista antropológico, sociológico, de la ciencia política, la cuestión del dinero. Pero nosotros, y es la teoría institucional del dinero, no vamos a hablar mucho de eso, pero tiene que ver con cosas que vamos a ir viendo ahora con respecto a que la teoría institucional es una teoría que nos sirve a los abogados para hablar del dinero. Y vamos a pasar entonces a cómo se ve el dinero en la moneda. Repito que ahora lo vamos a indiferenciar con respecto al derecho, ¿no? Bueno, en principio, el acuñamiento de moneda, la autoridad que da a acuñar moneda es intrínsecamente o está intrínsecamente ligada a la idea de soberanía. Jean Bodin, como Hobbes, son considerados los padres de la idea jurídica, pero la idea también política de la soberanía, de los estados soberanos y la idea de lo que significa un estado soberano. Y ellos, en especial Jean Bodin, lo que planteaba era que él hace un libro que se llama Los 7 libros sobre la soberanía,
que me lo encontré en internet, lo leí, y ¿con qué me encontré? Con que él pone en el mismo nivel que la aprobación y sanción de las leyes, la atribución de acuñar moneda. Él dice, un Estado soberano es soberano porque define la acuñación de moneda y porque define las leyes. Si no, no es un Estado soberano. Fíjense esto, qué importante esto, ¿no? Decir, ¿hay Estado soberano si no hay moneda? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Puede haber, de alguna manera, propuestas políticas para un Estado soberano sin moneda? A mi juicio, no. Ahora, también es cierto que vivimos en un mundo globalizado, o sea que la idea esa de soberanía que tenían Jean Bodin, Hobbes, los padres fundadores de todos nuestros países y estados, que repito, ya se lo dije varias veces, es una idea que la tenemos clara a partir de 1860, para acá. Después, antes de eso había reinos, imperios, había un montón de cosas raras. Bueno, hoy la idea de Estado soberano es bastante nueva, Estado-nación, como lo conocemos actualmente. Bueno, esos Estados-nación rápidamente entraron en una cierta crisis muy tempranamente. Y hoy por hoy nos encontramos con estados que nadie puede decir que no sean soberanos, como Alemania, una gran potencia mundial, pero que está inmerso dentro de una legislación hecha por la Unión Europea, donde ellos por supuesto son parte, pero lo incorporan dentro instantáneamente dentro de su derecho interno, ¿no? Entonces estamos en un momento en el cual esos estados soberanos también han hecho muchos pactos por los cuales comparten un tipo de moneda. Ejemplo, el euro. El euro es un caso en el cual una cantidad importante de estados soberanos dicen, bueno, nosotros vamos a renunciar a acuñar nuestra propia moneda, pero participamos en la acuñación de digo con un término viejo, de una moneda común que vamos a denominar euro. Ese fue un proceso de 30 años por los cuales ellos desembocan en una moneda común bajo algunas características, y si Dios quiere vamos a ver, ¿no? Entonces, básicamente esta idea de soberanía, ¿sí? Hay otra idea, que es la cuestión de que la moneda es constitutiva de un Estado nacional, pero también de la Unión Nacional. Es como una bandera de cada país, o fue en un momento muy importante. La lira italiana era la bandera, una de las banderas de alguna manera de ese país. Nuestro sello monetario dice en unión y libertad. Es un sello creado por la Asamblea del año 13, que antes de ser un Estado, ahí lo pongo en el último punto, antes de ser un Estado independiente, porque todavía no teníamos, esto fue 3 años antes de la independencia, ya se vio que las tendencias internas dentro de los revolucionarios de Mayo, mientras algunos decían, bueno, nosotros vamos a defender cuando lo larguen a Fernando VII, volvemos, ¿no? Pero la parte predominante decía, bueno, este es un poco el marketing, en realidad vamos a intentar ser independientes, y tempranamente decide, como creo que la segunda o la tercera disposición, acuñar una moneda propia. ¿Sí? Ya que estoy con esto, me gustaría comentarles esto. Nuestra moneda tuvo un accidente básico en su inicio. ¿Sí? Esto, algunos expertos historiadores dicen que fueron los problemas con los cuales arrancamos, ¿no? ¿Por qué la Asamblea del año 13 decide una moneda con mucha seguridad? Porque en realidad, en ese momento, ¿qué éramos nosotros? Las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿o no? ¿Sí? Eso incorporaba muchas cosas, parte de lo que hoy es Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Bueno, casualmente, las monedas del mundo se acuñaban con plata y oro, ¿de dónde? De Bolivia, ¿me comprenden? Bueno, eso lo teníamos acá.
Entonces eso envalentonó mucho y dijo, bueno, vamos a tratar de imprimir la propia, total, el material ya lo tenemos, ¿sí? Bueno, el primer accidente que tuvimos tempranamente fue perder el norte de ese virreinato cuando se opta por defender las fronteras a la altura de Salta y Jujuy y pasar hacia los Andes. Decir, bueno, cuando San Martín decide, bueno, vamos a tratar de defender esto, pero el camino más rápido es ir por los Andes, ahí también involucró la pérdida de todas esas minas, etc. Esto fue, no le quiero echar la culpa a nadie acá, ni a San Martín mucho menos, pero esto fue una opción, ¿me comprenden? Permitió una guerra, definir la guerra muy rápidamente, nosotros en poco tiempo, Argentina no tuvo batallas internas, las batallas fueron de guerra civil más que de guerra exterior, y se logró controlar un territorio muy rápidamente, pero claro, se perdió la fuente de eso, ¿me comprenden? Y no es menor. Este fue un gran accidente que nos dejó sin moneda durante decenas de años, ¿no? De moneda propia, real. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bien. Este mismo historiador, que es Pablo Gerchunov, dice, bueno, ¿qué pasó cuando se inicia la impresión de dólares? Dice, no pasó nada. En cambio nosotros de entrada tuvimos problemas, dice. Inmediatamente tuvimos un drama con el material utilizado para acuñarlas, ¿no? Bien, ¿dónde vemos esto en la Constitución Nacional? ¿No? Para eso yo les recomiendo leer un capítulo, un libro de Alavía, que yo ya se los he enviado, que se llama Régimen Constitucional de la Moneda. Alavía da la misma materia que nosotros en su propia cátedra, de Derecho Constitucional Económico, y tiene un libro con esa misma denominación, donde él tiene un capítulo dedicado al régimen constitucional de la moneda, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Básicamente en el artículo 75. El artículo 75 con varios incisos, 3 en este caso, donde van a nombrar la cuestión monetaria, siempre debemos recordar que es el artículo de las atribuciones del Congreso. Corresponde al Congreso, principio de legalidad. La moneda se crea por una ley, ¿sí? Y dice el 11, el inciso 11 de ese artículo. Corresponde al Congreso hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras, y después dice, y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la nación. Esto, traducido del latín, es lo que decía Jean Bodin. Directamente, si ustedes tradujeran, yo lo leí en castellano, obviamente, pero no leo latín, es prácticamente la transcripción de los 7 libros de la soberanía cuando habla de la moneda y de los pesos y de las medidas, ¿no? Es como metido en el inciso 11 de nuestra Constitución. Miren qué importante tiene que ver con la idea de soberanía. Después dice el inciso 6, también que le corresponde al Congreso, establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales. De alguna manera lo que plantea acá es que estipula que va a haber una institución que se va a encargar de acuñar moneda. Es lo que hoy conocemos como el Banco Central. El Banco Federal es el Banco Central, que es el único que tendría el monopolio, pero ese monopolio es delegado constitucionalmente del Congreso a ese banco. Después vamos a ver qué implicaciones tiene esto. Por último, el inciso 19, 19, que es, como les dije en algún momento, la nueva cláusula del progreso, dice así: proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico o justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, la formación profesional de trabajadores y a la defensa del valor de la moneda. Entonces acá vamos a ver 3 acepciones
del concepto de valor de la moneda, ¿sí? Que para mí me parecen muy significativos. Déjame ver qué hora estamos. ¿Dudas hasta acá? Pues estoy hablando, hoy no hay preguntas, ¿eh? Estamos hablando solos. ¿Todo bien? Bueno, ¿qué acepciones tenemos con el tema del valor de la moneda, ¿no? Hay una acepción que es el valor facial, ¿sí? ¿Qué es el valor facial? Lo que dice el billete. Hoy metí la mano en el bolsillo y felizmente saqué uno de 1000, ¿ven? Ahí tenemos, 1000 pesos. Entonces, este es el valor facial, ¿eh? Lo que dice el papel que vale este billete. Ahora, todos sabemos que hay otro valor, ¿sí? Y es el valor del poder de compra. Cuando en el inciso 11 habla fijar el valor de la moneda, se está refiriendo al valor facial, ¿sí? Cuando en el inciso 19 dice, a la defensa del valor de la moneda, se está refiriendo a un segundo concepto, que es a mantener ese valor a lo largo del tiempo. El deterioro de eso es lo que llamamos inflación, ¿sí? Cuando a lo largo del tiempo ese billete va perdiendo valor y poder de compra. ¿Se entendieron estos dos conceptos? ¿Dudas? Dice el inciso 11, en la tercera acepción. Hacerse llama moneda, fijar su valor y el de las extranjeras. Acá tenemos otra fase, otra acepción del valor de la moneda, que no debe ser confundido con el segundo, que es cuando la moneda de un país tiene un equivalente en valor a la de otros países. En nuestro caso, lo más conocido es el dólar, ¿eh? Nosotros vamos a ver dentro de los diarios, en las páginas de los diarios, en las casas de cambio, en la información, que dice un dólar, 199 pesos, valor oficial, ¿sí? O valor, digamos, bancario, ¿sí? Después tenemos los diferentes valores que conocemos, contado con liquidación, MEP, todo lo que conocemos, ¿no? Solidario, cuando le meten 65% de impuestos. Todos esos son valores fijados en la tercera acepción. Es con respecto a las monedas extranjeras. Entonces vemos 3 acepciones de concepto de valor que están en la Constitución. Sí, Débora. ¿Puede repetir el tercero que me perdí, por favor? Sí, es el valor de una moneda respecto de una moneda extranjera. ¿Sí? Euros. ¿Cuánto sale un euro en pesos? ¿Cuánto sale un real en pesos? ¿Cuánto sale un dólar en pesos? Sería lo que se conoce coloquialmente como tipo de cambio. El tipo de cambio, perfecto. Es el tipo de cambio. Ahora, adelanto esto. No debemos confundir el valor, la segunda acepción con la tercera. Hay muchas veces en nuestro país una gran confusión que dice, bueno, se devaluó el peso con respecto al dólar, hay inflación. Esto tiene que ver en general, pero no necesariamente tiene que ver siempre. Por ejemplo, hay una correlación muchas veces entre una devaluación y que suban los precios. Pero no siempre los precios suben en la misma proporción que esa devaluación respecto a una moneda extranjera como el dólar. ¿Sí? A eso se le llama pass-through. El traspaso de la devaluación en los precios. Que a veces es igual, o sea, se copia. Hay una devaluación del 30%, los precios suben el 30%. Pero en la mayoría de los casos no sucede eso. Bien, después lo vamos a analizar en la próxima reunión que tengamos.
Lo importante es entender estas tres acepciones del valor de la moneda que están con la misma palabra dentro de la Constitución, pero significan cosas diversas. Bien. Bueno, el último es el perro que se puso nervioso. El último es el artículo 126, que es muy importante. ¿Por qué? Porque el 126 dice, las provincias no ejercen el poder delegado a la nación. Esto es un principio que sabemos que le queda a todo lo no delegado, ¿sí? Y de alguna manera tiene un poder residual como estados federales, como provincias autónomas. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político, ni expedir leyes sobre comercio, navegación interior o exterior, ni establecer aduanas provinciales, ni acuñar monedas, ni establecer bancos con facultades de emitir billetes. O sea, ni acuñar moneda, ni establecer bancos que puedan hacerlo. Esto no lo pueden hacer las provincias, ¿por qué? Porque delegaron esa atribución en el Estado federal. Y todo lo que yo había leído antes lo vemos en los primeros artículos de la Constitución, cuando hablamos de la eliminación de las aduanas interiores, ustedes lo recordarán. O sea, este artículo lo que hace es reforzar esta idea de lo que quisieron hacer los constituyentes en nuestro país, desde el principio. ¿Qué fue lo que quisieron hacer? Reforzar la unión nacional, ¿sí? Que sea una integración fiscal, que sea una integración comercial, que tenga derecho de fondo, que sea el mismo, sabemos que hay otros países federales que no son así, como Estados Unidos, y que haya una integración monetaria. Estos tres elementos son la base de la Unión Europea. ¿Qué es la Unión Europea? Es una integración monetaria, fiscal y comercial. Una unión aduanera, además. Entonces, fíjense lo que nosotros tuvimos de antes, pero la Unión Europea desarrolló en un largo periodo de tiempo y lo ha desarrollado bastante bien, porque dentro de todo están muy bien. ¿Me comprenden? Bueno, este esfuerzo es un esfuerzo político muy importante que muchas veces nosotros tenemos dificultades para consolidar. Quería hablar Flor. No, quería hacer una pregunta, Sí. capaz un poco complicada, porque no entiendo cómo se acomodó, digamos, lo que fueron las emisiones de patacones y del ECOP a Bien. esta prohibición de no acuñar moneda, porque si bien no eran de curso legal, entiendo que en algún punto cumplían un papel de moneda. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, al final de la materia, no quiero estar haciendo promesas como hice hasta ahora, pero al final de la materia vamos a ver el programa de unificación monetaria, ¿sí? Cómo se estructuró ese programa. Hoy sí le voy a adelantar lo siguiente. Esos bonos, esas cuasimonedas no eran monedas, eran bonos con poder cancelatorio de cosas, con poder de compra de determinadas cuestiones, ¿sí? Por lo tanto, tuvieron función de moneda, pero no eran propiamente monedas. Se los denominó por eso cuasimonedas. Fue un verdadero desastre, desde el punto de vista que lo querramos ver, y significó un grado extremo de atomización de la Unión Nacional. No debería haber sucedido, pero sucedió lamentablemente. Y esto obviamente estaba en el filo de este problema que usted plantea, ¿no? Es decir, digamos, estaba extremando toda la norma constitucional para poder lograrlo. Esto tuvo una razón, y la razón era que, como ustedes recordarán, la ley de convertibilidad lo que planteaba era que el Estado federal no podía aumentar la emisión monetaria por encima de $1 en la caja por $1 afuera. Esto se llama caja de conversión. Había un sistema de conversión por el cual podría ser conversión por kilo de soja, conversión por oro, conversión por plata o por petróleo. Esta era una caja de conversión por el dólar. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en ese momento? Sucedió lo siguiente. Sucedió que había una demanda
de liquidez, o sea, de plata. Demanda de tener dinero. Pero el Estado no la podía proveer esa demanda. Entonces esto lo que generaba era una suerte de estrangulamiento de toda la economía que las provincias en un momento decidieron, con autorizaciones y demás, decidieron de alguna forma tratar de paliar a través de otros medios de pago, como estos bonos con poder cancelatorio. Fue una salida inteligente, pero realmente, si uno se pone a pensar, esto atentaba contra todo ese proyecto de unidad monetaria. ¿Se comprende? Pero siempre lo que tiene nuestro país es que tiene muchos ejemplos para analizar y poner en duda y cuestionar todo lo teórico que vamos a ver. Por eso es tan divertido nuestro país. Entonces, bueno, en ese punto hubo un programa de unificación monetaria que a mí siempre lo damos para explicar todo. El programa ese nos sirve ¿para qué? Para revisar la materia. Vamos a ver que tiene efectos presupuestarios, efectos monetarios, efectos impositivos, efectos de deuda pública. Es toda una gran cantidad de temas que vemos en nuestra materia que lo vamos a ver consolidado precisamente en el programa de unificación monetaria. ¿Bien? Perfecto. ¿Dudas? ¿Alguna otra pregunta? A ver si podemos pasar. Ya vimos entonces todas las normas constitucionales que le dan este marco a la moneda. ¿Qué significa esto? Que la moneda es una creación estatal. Depende del Estado que la crea. Bien, y acá es donde entran un poco las preguntas del blockchain, ¿no? Y de alguna forma dice, bueno, estas monedas surgidas a través de, digamos, de las tecnologías, no las crea un Estado. ¿Quién las creó? Un coreano que no sabemos el nombre, en un lugar, en una isla. Bueno, todo eso pone en tela de juicio muchas de las cuestiones de la teoría monetaria, pero la vamos, si Dios quiere, a ver más adelante. Por hoy está claro que si hablamos de dinero, hablamos de algo creado por un Estado. Como es creado por un Estado, tiene vigencia territorial dentro de ese Estado. Por supuesto que hay monedas, que la vamos a ver en la próxima charla, que se denominan monedas marca, monedas de referencia, como el dólar, el euro, el renminbi, el yuan, el yen. Bueno, todas esas monedas son monedas que tienen un prestigio internacional. ¿Por qué? Porque son utilizadas en el comercio entre los países. Pero son pocas, es un grupo de monedas y tienen cierta particularidad que me gustaría que veamos en algún momento, ¿no? Pero las monedas como las conocemos dependen de una ley de creación. Tienen vigencia territorial, aunque hay algunas que pueden tener utilización fuera del territorio. Por ejemplo, en algún momento los uruguayos utilizan el peso argentino porque hay mucho intercambio para determinadas transacciones, pero ya vale menos, no vale lo mismo. ¿Y qué hacen los estados para fortalecer sus monedas? Bueno, hacen mucho para debilitarla cuando cometen errores, que vamos a ver en el futuro. Pero también hacen cosas para fortalecer el uso de esas monedas por parte de la población. ¿Sí? ¿Y por qué es que los estados quieren que su población utilice esa moneda? Porque de alguna manera le da mucho margen de tener un ingreso que no lo tendrían vía tributaria. Me explico. Hay un concepto que es el concepto de señoriaje, el concepto de señoriaje, que involucra lo siguiente, y viene de los pequeños monarcas de antaño, ¿no?, que obligaban para los intercambios a usar una moneda acuñada en su castillo, ¿sí? Entonces, al generar una obligación de utilización de un tipo de moneda, no estaban obligados a que esas monedas tengan un valor intrínseco, como vimos anteriormente. Es decir, bueno, no necesitaban ser
una moneda de oro de tantos gramos, sino que decían, bueno, que circule esto, debía tener algún respaldo, ¿sí? Algún respaldo, obviamente, porque el rey tenía que tener su propio tesoro, ¿sí? Y eso de alguna manera respaldaba su credibilidad, su imposición, la fuerza militar y la fuerza económica que le daba para poder imponer eso, entonces le permitía acuñar monedas sin respaldo. A eso se llama hoy señoriaje, ¿no? Los estados acuñan monedas que tienen parte de un respaldo y parte que no tiene ningún respaldo, pero la credibilidad en la población más la obligación de utilizar esa moneda para lo que vamos a ver, genera que esto pueda ser posible. ¿Bien? ¿Dudas con respecto a esto? ¿Comentarios? Y quería preguntar, en base a esto que decía de la emisión sin respaldo y la emisión con respaldo, fue que tuvieron que abandonar lo que era el patrón oro porque ya no tenían el respaldo suficiente para respaldarse en esto. Bueno, creo que fue a partir de los acuerdos de Bretton Woods o algo así, que tuvieron que modificarlos. Le juro que lo vamos a ver pormenorizadamente, ¿sí? El patrón oro tenía otros problemas que también los vamos a analizar. En realidad, lo que fue sucediendo es que los estados crecieron en sus atribuciones, en sus necesidades de resolver problemas que por sí mismos no eran resueltos por el sector privado, y esto generó la necesidad de, por un lado, unificar esta atribución de acuñar moneda, porque anteriormente al monopolio estatal de la acuñación monetaria, ¿qué hacían los monarcas? Los monarcas daban autorizaciones a los bancos de ese momento, del medioevo, es decir, bueno, los bancos decían, miren, yo tengo acumulado tanto oro que le estoy guardando a todos estos navieros que están dando vuelta por el mundo y que me dejan la plata acá. Y yo a cambio le doy una letra de cambio, ¿lo recuerdan esto, no? El tema de la letra de cambio. Bueno, yo tengo un poder de fuego, autoríceme. Entonces se le autorizaba a emitir algo parecido a lo que hoy conocemos como moneda, pero que era una moneda de los bancos. Bueno, esta situación, de alguna manera, tuvo un desarrollo histórico que llevó a los estados nacientes, a plantearse que esa atribución debía ser solo del Estado. No solo dar los permisos, sino acuñar la moneda. ¿Por qué? Porque le permitía un gran poder de alguna manera, de extender los recursos disponibles. Y esto está bien, porque efectivamente no siempre va toda la gente a buscar al mismo tiempo la plata que tiene guardada en los bancos, este es el principio del sistema bancario, ni tampoco le va a exigir todo el tiempo a que le cambien plata por oro. Nosotros en nuestro país tuvimos un patrón oro, un peso equivalente a tantos gramos de oro, y cualquier ciudadano argentino podía ir al Banco Central y decir, quiero que me den el oro. Pero era muy inseguro eso. Salía del Banco Central y la caja, la llamada caja de conversión, no era el Banco Central, era una caja de conversión, ¿no? Y lo podían robar, no les servía para hacer transacciones mínimas. Entonces, en general, lo que sucede es que el oro está ahí como un respaldo. Todo lo porque además pierde la propiedad funcional del dinero, tener el oro e ir cambiándolo para subir al colectivo. ¿Se comprende? No tiene ningún sentido. Entonces, esta posibilidad le dio esa flexibilidad a los estados, es decir, solo yo como Estado acuño, entonces puedo acuñar por encima de lo que tengo como respaldo. Algo de respaldo tengo que tener. ¿Por qué? Porque es lo que hace a la credibilidad, en parte, de la población. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, los estados... Sí, Débora. No, le iba a preguntar, perdón, no tenía nada que ver, pero estaba tratando de buscar en el Drive y no puedo acceder para buscar todo lo de hoy, profe, pero no sé si está en el Drive. Bueno, debería estar, ahora después lo chequeamos, lo vamos a chequear con el profesor Prieto y nos fijamos. Bien, acá surge esta idea de que los estados
intentan a través de diversas estrategias generar una necesidad, no, la voluntad de la población de usar la moneda impresa por ese Estado, ¿no? Para eso utiliza palo y zanahoria, ¿no? Es decir, bueno, obligatoriedad, cuestiones obligatorias y cuestiones que de alguna manera faciliten el acceso a esa moneda, ¿no? Entre los refuerzos legales que tenemos básicamente el artículo 765 del Código Civil y Comercial nuevo. Para mí, sigo diciendo que es nuevo porque nosotros venimos del de Vélez, entonces bueno, este es el código nuevo. Dice, obligaciones de dar dinero. Artículo 765. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable. ¿Cuándo es determinable? Cuando hay, por ejemplo, un interés. Entonces, rápidamente se determina. Al momento de constitución de la obligación, si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como dar cantidades de cosas. Dólar, una cosa, se entrega ese dólar, ¿sí? Pero dice, y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. O sea, se le da un valor a ese dólar, se lo traduce a pesos y el obligado puede decir, no tengo los que tienen cara de Washington, tengo estos pesos equivalentes a estos dólares. O sea que no sigue la idea de solamente la cosa, sino que es una cosa que se puede convertir. ¿Se comprendió esto? La posición de Vélez Sarsfield, cuando no había esta, obviamente el código de Vélez es previo a todo lo que conocimos después y que vamos a ver el martes que viene, seguramente sobre esta cuestión del patrón oro y cómo fue funcionando. La idea es una cosa, ¿sí? Acá le vamos agregando esta particularidad, que hay una manera de liberarse, pero entregando pesos. ¿Todo esto qué significa? Significa que el Código Civil genera una forma de desobligarse entregando la moneda nacional, aún en caso de que sea moneda extranjera. Es un incentivo a que se utilice la moneda nacional. ¿Qué pasaba en la convertibilidad? La convertibilidad fijó un bimonetarismo. ¿Sí? La convertibilidad no es solamente la conversión un peso y un dólar, es mucho más que eso. Era un concepto que involucró convertibilidad, o sea, se puede convertir el peso a dólar y esto nos generó muchos problemas, por ejemplo, perder el señoreaje, porque no se podía imprimir más allá de lo que uno tenía dentro de la caja de conversión, y por otro lado, la ley disponía que las deudas podían pagarse en pesos o en dólares indistintamente. Bien o mal, pero era así. Este es un poco el criterio. Tenía muchos elementos que reforzaban la idea de bimonetarismo, ¿sí? La ley de convertibilidad. ¿Por qué lo había hecho esto así, digamos, el ministro Cabal o sus colaboradores? Para demostrar que ese papel que estaba circulando valía efectivamente un dólar y que nadie podía tener duda de que eso iba a ser así. Bueno, este fue uno de los problemas que después no pudimos salir por varias razones. Bien, otro artículo es el 772, cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada una moneda sin curso legal que sea habitualmente utilizada en el tráfico. Dólares, lo hubieran puesto. Una vez que el valor es cuantificado en dinero, se aplican las disposiciones de esta sección, ¿no? Acá lo que hace es adherir a otra doctrina, que es la doctrina de la realidad económica, ¿no? Decir, bueno, ¿qué valor tiene una cosa? Puede ser que un colchón
tenga el valor de 10 pesos hoy, ¿sí? Y dentro de 20 años valga, vamos a poner $10, y dentro de 20 años valga $20. Ahora, si a ese colchón hoy le aplicamos el interés de la tasa de referencia hoy, que es del 38%, dentro de 10 años son 380%, o sea, un colchón va a valer lo mismo que 20 colchones. Entonces, lo que se alineó es al tema de la realidad económica, es decir, bueno, debe haber una proporcionalidad entre lo que vale el bien hoy y lo que va a valer en el momento de devolverlo. Y lo mismo lo pone al nivel del valor, si se lo valora en una moneda extranjera. Con esto, lo que se busca, y hay otras normas, muchas otras normas, reforzar la utilización y la voluntad de la población de utilizar el propio dinero. El dinero puede ser de curso legal, que es cuando está creado por una ley, y puede ser de curso forzoso. ¿Cuándo es de curso forzoso? No es de curso forzoso porque es legal, es de curso forzoso porque no es convertible, porque se debe utilizar más allá de que no tenga una regla de convertibilidad como era la del patrón oro, cuando estaba el peso argentino oro, por ejemplo, o cuando estaba el peso dólar durante la convertibilidad, ¿sí? Por eso es forzoso. Durante la convertibilidad teníamos una moneda de curso convertible, está no forzoso. Ahora tenemos uno de curso forzoso y legal. Hay una ley y no es convertible. Que es como son casi todas las monedas del mundo. A veces se confunden estos conceptos cuando uno escucha por ahí hablar, ¿no? ¿De qué otra manera los estados refuerzan la utilización de la moneda propia? Las sentencias se pagan en moneda nacional. No se puede ir con dólares y pagar una sentencia. Se pagan los impuestos con los valores nacionales. Entonces, si uno se pone a pensar, un Estado podría hacer esta cuenta. Podría decir, bueno, yo ya sé que los sueldos los voy a pagar en pesos. Las sentencias las tengo que pagar en pesos. Yo y toda la población. ¿Cuáles son las sentencias que hay que pagar? ¿Cuáles son la masa monetaria en impuestos? Bueno, todo eso lo puede imprimir sin necesidad de un respaldo. ¿Me comprende? Pues saben que obligatoriamente se va a utilizar. Son formas por las cuales los estados refuerzan el valor de su dinero. Déjenme ver la hora, a ver si podemos hablar de alguna cosita más de detalle. Bueno, para ir terminando. El dinero, el papel moneda, también se refuerza bajo mecanismos de seguridad interna. O sea, ustedes verán que, a ver si tengo algún billete por acá, los billetes tienen estas líneas doradas, tienen, si uno los pone así, ve dibujitos, tienen una cantidad de señas, es un papel especial que tiene marcas, tiene toda una cantidad de cositas acá, como unos avioncitos, ¿lo ven? Bueno, mírenlo en sus billetes. Bueno, todo eso. La marca al agua, que siempre la marca de vinieron agua, a fijarnos eso para ver si es trucho o no. Exacto, todo eso lo que hace es decir, bueno, este billete sabemos que es un billete que se devalúa, pero es un billete de verdad. No es el que me hace la presidenta del club de fútbol de la esquina de mi casa y lo firma con el tesorero amigo, ¿no? Es un papel especial, no es un papel que pueda conseguirse en cualquier librería y fotocopiarlo con una buena fotocopiadora. Todo eso lo que hace es darle cierta seguridad, lo firma una autoridad o dos autoridades. Perdón, ¿hay ruidos? Me parece que Tamara tiene abierto el micrófono. Ah, bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo importante es que cuando se ponen héroes patrióticos, Enzo Pérez, por ejemplo, el arquero del otro día, se ponen figuras queridas dentro de los billetes, animales queridos, todo eso se hace con un... Yo cuando trabajé en Banco Central, una de las cosas que más me gustaba era cuando se aprobaba un billete.
¿no? Venía el dibujante, proponía, son artistas, verdaderos artistas que muestran, a mí me tocó estar cuando se aprobó el de Eva Perón, que ese billete era un billete conmemorativo, no era un billete para el uso común, era porque se cumplían no sé cuántos años. Bueno, es una obra de arte el billete conmemorativo, el dibujo, todo, cómo está hecho, cada rulo del rodete de Eva Perón es espectacular. Se mira con microscopio, ¿me comprenden? Bueno, después se utilizó, se empastó un poco, porque el billete común, al tener que pasar por un proceso de impresión y demás, pero el conmemorativo es una verdadera obra de arte por los detalles que tiene. Y el que se usa actualmente también es muy lindo billete. Pues todo eso lo que busca es una identificación con un animal, un héroe, una figura pública, etcétera, para que la gente identifique ese billete con. Lo otro que hacen los bancos centrales es intentar impedir que el billete esté destrozado. Un billete que se levanta y está todo roto es un billete que ya te demuestra que es un mal billete. Entonces, los bancos centrales a través del sistema bancario captan los billetes rotos, los destruyen y le dan billetes nuevos. Esto en el interior del país es particularmente grave. No sé por qué, pero habrá problemas de distribución, de logística, pero no puede ser que uno vaya y le den un billete que no se lee nada, porque eso es una mala imagen del billete. O todo eso, escrito. o todo escrito, ¿no? Todas esas cuestiones lo que hacen es, desde el punto de vista de la imagen, es una mala imagen para el país, digamos, para la transacción, para la credibilidad de esos billetes. Entonces, fíjense los detalles que les estoy diciendo. Los billetes están todos numerados y estoqueados. Se sabe positivamente desde cada monedita hasta cada billete que se imprimió, ¿sí? Porque es un stock, no es UFO, es un stock. Podríamos saber, tienen trazabilidad. Cuando uno ve salir un bloquecito de billetes del Banco Central, está firmado en colores, está el número, sube y se sabe para dónde va. Después llega un banco, ese banco rompe el precinto y ahí empieza a circular. Los químicos del Banco Central de todo el mundo calculan cuánto dura un billete vivo. Por ejemplo, un billete de 10 pesos, como son los que más se utilizan, se rompen más rápido, pasan de mano a mano más rápido, duran, no sé, un año. En un año se sabe que ese billete no está más, ¿me comprende? El billete de 1000 dura más tiempo. Hasta ese detalle los bancos centrales calculan para buscar darle mayor credibilidad. Por supuesto, nuestros esfuerzos han sido en vano en este sentido, pues sabemos el deterioro que tiene a nivel de su valor. Pero hasta estos detalles hay que tener en cuenta cuando se habla de esto. Bien. Bueno, sin ir más lejos, Sí. antes de que sacaran de circulación el billete de 2 pesos, se veía claramente que ya no podía más. Todos los billetes de 2 pesos Estaban que llegaban rotos. a mano estaban llenos de cinta scotch, aparte, ¿no? Y dibujados, claro. Y ya el papel se rompía de mirarlo nada más. Por eso, bueno, todo eso es, digamos, malo. Está, digamos, malo para la imagen, etc. Jeremías quiere hacer una pregunta. Sí, profe, todo esto último que estuvimos hablando de la identificación y de que no están rotos, todo eso son mecanismos para reforzar, entonces. Para reforzar la utilización del billete propio y que no vayan hacia otro tipo de billete de otro país o otro tipo de valores. ¿Está bien, Jeremías? Hay otros dos que están haciendo preguntas, gracias. No sé quiénes son. No, yo levanté que, por ejemplo, en Brasil no aceptan básicamente el pago en dólares. Te exigen sí o sí que hagas una conversión para poder efectuar pagos en cualquier comercio y por ahí acá no sucede. Se ven en muchos lugares que se aceptan el dólar y ponen, por supuesto, la cotización. Bien, es así. Eso, de alguna manera, porque se les dificulta mucho esa utilización, incluso en el interno, pues no están acostumbrados, ¿no? En nuestro país, de alguna manera, hay más habitualidad con respecto a eso. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Porque yo quisiera ver... Bueno, voy a dejar hoy... solamente voy a hablar de dos conceptos, porque los vamos a utilizar mucho a lo largo de lo que nos quede
del curso, ¿no? Un primer concepto es el concepto de monetización y el segundo es su contrario, la desmonetización. Cuando hay monetización, el proceso de monetización es el proceso de demanda en un país de su propio billete. Por ejemplo, durante la pandemia primera ola, el proceso de monetización fue bastante alto, por dos razones. Primero, porque la gente no podía salir a hacer transacciones en dólares, porque estaba metida dentro de la casa. Y segundo, porque durante la previa, o sea, el gobierno del ingeniero Macri, lo que sucedió fue que hubo una política de anclaje de lo que se llama los agregados monetarios. Entonces había muy poco dinero, vamos a llamarlo así, históricamente para lo que utilizaba la población. Entonces, el gobierno que siguió, el del doctor Fernández, Alberto Fernández, lo que pudo fue aprovechar de esa mayor demanda de dinero que se incrementó, a mi juicio, con la situación del encierro. Pero aún si no hubiera habido encierro, hubiera habido una necesidad de utilización de dinero mayor que hasta ese momento. Entonces, hubo un proceso de monetización fuerte ahí y hubo un proceso de desmonetización, por ejemplo, en octubre del año pasado, donde hubo mucho, digamos, demanda de dólares contra el peso argentino. Hubo también durante el 2018, de la crisis cambiaria de la cual todavía no hemos salido, donde claramente la gente cobraba y salía a comprar dólares. Todo eso significa una desmonetización, una falta de demanda del dinero propio, y eso los bancos centrales, el nuestro en especial, que está muy canchero en esto, va monitoreando día a día cómo está ese proceso. Un proceso que indica la desmonetización es que caigan los plazos fijos. Hay plazos, la gente tiene plazo fijo y empieza a caer la cantidad de dinero guardado en el plazo fijo y empieza a crecer la demanda de dólares. Puede darse con que de golpe caen los plazos fijos, pero se van a las cajas de ahorro. Eso todavía está como, todavía no pasó a otra moneda, pero nos está indicando que va a haber un camino. Entonces, todas esas son alertas. Avísenme que acabo de poner un plazo fijo. ¿Quién? ¿Usted acaba de poner un plazo fijo? Sí. Bueno, eso significa que se está monetizando. Usted está contribuyendo al proceso de demanda y de dinero. ¿Sí? No lo voy a criticar por eso, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque lo que uno ve es que, vamos a terminar con esto, con esta idea, ¿no? Que hoy por hoy, por ejemplo, hay unos plazos fijos que se llaman UVA, que uno lo tiene que tener 3 meses adentro, o sea, temblar durante 3 meses que no pase nada, que efectivamente están dando más que cualquier otra inversión. ¿Me comprende? Entonces, el que tiene una posibilidad de arriesgarse un poquito va para ahí y dice, bueno, se supone que van a seguir liquidándose las exportaciones, que el dólar no se va a mover mucho, ¡pum! Y claramente la diferencia es importante. Esto no está siendo visualizado todavía por la población. La población cree que en algún momento salta y se va todo al diablo. Bueno, es el desafío del gobierno actual, demostrar que eso no va a suceder o que no puede suceder. Tiene problemas. Bien. Perdón, bueno, profe, porque estaría mal poner un plazo fijo. El plazo fijo es prestarle plata al banco y digamos, el banco devuelve un interés. No sé. No, claro. me parece que